Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y en días de tanta información y desinformación sobre los alimentos, se agradece mucho compartir mesa con alguien que ha estudiado el asunto y se dedica a la divulgación científica. No es nutricionista, lo recuerda con frecuencia cuando todos le preguntan sobre dietas, sino doctor en ciencia y tecnología de los alimentos e ingeniero técnico agrícola especializado en industrias agrarias y alimentarias. Fue profesor en la Universidad de Salamanca y durante un tiempo consultor de empresas alimentarias. En 2011 empezó a despejarnos dudas a través de su nutritivo blog Gominolas de Petróleo. Una década después publicó su primer libro, Que no te líen con la comida, y hace unos meses Del ultramarinos al hipermercado, ambos con la editorial Destino. El personaje que hoy tengo delante nos recuerda que nuestra relación con la comida ha cambiado porque el mundo y nosotros mismos hemos cambiado. Y nos anima a aplicar el sentido crítico a la hora de comprar, de analizar las etiquetas o de detectar y protegernos de la publicidad tramposa. Miguel Ángel Urueña repasa su propia trayectoria vital para recordarnos cómo éramos, cómo comprábamos y comíamos y qué hacemos en estos tiempos en que si algo parece que muchos compartimos es la sobreinformación y la absurda sensación de que tenemos mucha prisa. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas Doctor, gracias, Cristina. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí y un placer escuchar esa presentación. Un placer para mí, de verdad. Tenía muchísimas ganas de conocerte en persona después de leerte y de admirar tu trabajo. Yo quería saber, ¿en el cole te enseñaron algo sobre alimentación o lo aprendiste casi todo en casa? Todo lo que sabías antes de empezar a dedicarte a estudiarlo ya en serio. Pues en el cole algo me enseñaron, sobre todo, cosas más prácticas. Hicimos, por ejemplo, una visita a una almazara de aceite, hicimos una visita a la fábrica de Colacao, que vinimos a Barcelona desde el sur de Salamanca hasta aquí, que era un viaje por aquel entonces, larguísimo. Pero más que nada lo que aprendí sobre alimentación lo aprendí en casa, no cosas teóricas, sino sobre todo, con el ejemplo que me da mi madre. Acompañándola a comprar, acompañándola en la cocina, charlando con ella en la cocina. Y eso es lo que fui aprendiendo. Con el tiempo luego me fui a estudiar a la universidad y lo que me enseñó fue asentar un poco esos conocimientos que había ido viendo, copiando recetas, unas recetas básicas para sobrevivir mientras vivía en un piso de estudiantes, porque experiencia en la compra más o menos ya tenía. Aunque luego a la hora de la verdad pues tuve que aprender por las duras. Supongo que lo que se aprende en casa es lo que queda para siempre. Y yo no sé si es difícil de analizarlo, pero me imagino que se está aprendiendo menos que antes en casa en la medida de que se cocina menos, ¿no? Y se aprende viendo hacer, ¿no? Sí, se cocina menos y se come menos en grupo también. Por circunstancias que nos han traído hasta aquí, pues de menos tiempo, gente que come más en el trabajo, por ejemplo, o sola, sin estar acompañada por la familia o por otras personas, compañeros de trabajo. Y eso al final pues influye sobre todo en niños pequeños. Si comen en un comedor, pues claro, la situación, el comportamiento no es el mismo que comer en casa, charlando tranquilamente, con pausas, sin ruidos, que se quejan mucho los niños de los ruidos del comedor, de los comedores escolares, no solo por las voces de los compañeros, sino también muchas veces por los tratos que reciben de las personas que cuidan a esos niños, que todavía se sigue obligando a comer en muchos colegios, cosa que a estas alturas me parece horroroso. Y a que se lo acaben, ¿quieres decir? Sí, cómetelo todo, que si no, no sales a jugar, y este tipo de cosas ¿que no habría que hacer? Que no habría que hacer. Por supuesto, los niños, igual que los adultos, pues tienen que comer en función del apetito que tengan y en función de sus gustos. Que claro, cuando digo esto, pues mucha gente dice, entonces los niños pasarían la vida comiendo chocolate. Pero hay que educarles también pues para que vayan conociendo sabores y texturas de alimentos saludables. El problema es que si cuando son pequeños ya empezamos a darles productos azucarados o productos insanos, pues claro, luego la comida saludable no les sabe a nada y no la quieren, porque prefieren la chocolatina que la manzana. ¿Y negar algunos productos, sí? ¿Prohibir?
Bueno, tanto como prohibir es más razonar. Muchas veces con los niños lo que hacemos es funcionar como si fueran, parece que los amaestramos muchas veces, como si no tuvieran capacidad para pensar y para razonar. Y es más, pues si te piden chocolate a la hora de comer, pues oye, mira, ahora no corresponde comer chocolate, es la hora de comer, vamos a comer esto, y el chocolate pues lo podemos comer un día, el sábado por ejemplo, tranquilamente, bueno, lo disfrutas y ya está, y no pasa nada, nadie muere por comer chocolate un día. El problema es que eso se convierte en un hábito, que se desayuna leche con cacao azucarado, galletas, luego un zumo, por la tarde la merienda lo mismo, y al final pues todo eso influye ya no solo desde el punto de vista de la salud puramente, por el efecto de los azúcares o de los alimentos insanos, sino también desde un punto de vista educacional. Es decir, esos niños se están acostumbrando a comer ese tipo de productos y desconocen lo que es pues comer alimentos, lo que es comerse una pera o comerse un tomate. Y hay niños que ni siquiera conocen pues alimentos básicos como un brócoli, se lo enseñas y no saben lo que es, o que odian, pero con un rechazo absoluto, productos o alimentos saludables como unas zanahorias crudas porque dicen que les da asco. Hombre, y a lo mejor ni las han probado. Y a lo mejor ni las han probado. Entonces, bueno, pues los gustos están ahí, pero los gustos se educan también, y se educan pues a base de ofrecer alimentos saludables al niño, por ejemplo, en este caso, y así pues se va habituando el paladar. Y con los adultos pasa lo mismo. Cuando se habla, por ejemplo, de reducir el consumo de azúcar, hay personas que pasan de echarle 3 cucharadas al café a tomarlo solo. Claro, y eso pues causa rechazo. Pero si nos vamos habituando a echar cada vez un poco menos, pues nuestro paladar se va habituando poco a poco y al final pues nos gustará el café solo porque apreciaremos esos matices de sabor que tapa el azúcar, ese dulzor que lo cubre todo. Y luego cuando ya estamos habituados a ese café solo, si volvemos para atrás y de repente tomamos el café con 3 cucharadas de azúcar, nos parecerá horrible. Por eso digo que, bueno, claro, que los gustos se educan. Dicen que en las casas en las que los adultos leen, los niños lo ven como algo normal y leen, ¿no? En las casas en las que se come más o menos de una manera saludable, pues también tal vez sea más fácil que los niños crezcan sin resultarles eso tan extraño, ¿no? Claro, eso es predicar con el ejemplo. Lo que pasa es que, claro, esto que he dicho así suena tan fácil, pues a la hora de la verdad se complica muchísimo. Porque, bueno, la teoría es muy sencilla y todos creo que la sabemos, que es, bueno, pues priorizar alimentos saludables, principalmente frescos o poco procesados, sobre todo de origen vegetal, que ya sabemos cuáles son, pues frutas, verduras, hortalizas, legumbres. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces a la hora de la verdad eso no se puede llevar a la práctica, pues o bien por falta de tiempo o por las circunstancias socioeconómicas, que muchas veces hablamos de falta de dinero entendido de forma inmediata como los productos saludables son caros y las personas que tienen poco poder adquisitivo no los pueden comprar. No es tan sencillo como eso. Es que esa falta de poder económico lleva asociadas muchas otras cosas. Lleva asociados pues trabajos precarios donde hay que pasar muchas horas, donde la gente se cansa muchísimo, llega a casa frustrada, sin ganas de cocinar o sin tiempo para cocinar, ni para pensar lo que puede planificar para comer. No vive en una estancia, a lo mejor en una vivienda donde bueno, la vida resulta más fácil que cuando tienes mucho dinero, pues en el sentido de que a lo mejor pues no puedes practicar ejercicio, por ejemplo, porque no tienes un parque cerca o porque no vives en un edificio donde haya piscina ni gimnasio, como puede ocurrir con personas que tienen un mayor poder adquisitivo. Y bueno, pues son una serie de factores y una serie de cosas, también normalmente un menor nivel educativo, pues que dificultan todo eso que nos parece tan sencillo como lo que acabamos de decir, y al final pues se acude a esos alimentos más fáciles y más inmediatos y con sabores más atractivos, alimentos insanos que están por todas partes, que son mucho más baratos y más fáciles de comer, claro. Una vez escuchaba a una enfermera interesantísima que trabajaba en un barrio marginal donde decía que no había, en no sé cuánto espacio a la redonda, no había ni una sola tienda
donde se vendieran frutas o verduras, por ejemplo. En cambio, tenías un acceso a productos malos, porque yo entiendo también, Miguel Ángel, que a la industria le sale muy rentable producir productos muy baratos para, no sé si llamar, alimentar a gente con muy pocos recursos, ¿no? Eso es un chollo, ¿no? Claro, bueno, está a la vista que las empresas más poderosas en la alimentación son las empresas que producen alimentos insanos, alimentos ultraprocesados, por la sencilla razón de que los ingredientes, las materias primas son muy baratas. Se elaboran básicamente con harinas refinadas, azúcares refinados, grasas de mala calidad nutricional, azúcar, sal. Bueno, me refiero a bollería, a refrescos, galletas, todo este tipo de cosas que tienen un alto margen de beneficios en relación con otros alimentos que son más caros de producir. Unas lechugas o unos tomates o el pescado, todos estos son más difíciles y más costosos de producir y además tienen una fecha de duración más corta. Es decir, todo eso implica unos mayores costes que producir unas galletas. Y al final, pues es más fácil vender las galletas que las lechugas, ya no solo por el precio, sino por lo que comentaba antes, que tienen sabores más atractivos, el envase es más atractivo, hay publicidad por todas partes y al final nos encontramos pues que esas empresas tienen mucho más poder económico para estar presentes en nuestro entorno en el día a día, ya no solo físicamente, sino publicitariamente, en las marquesinas de los autobuses, en la publicidad de internet o de la radio, de la tele, y nos encontramos pues lo que se llaman desiertos alimentarios, sobre todo en grandes ciudades, que se han convertido pues lo que antes era una tienda, un ultramarinos o una tienda de barrio, pues ahora es una cadena de hamburgueserías o de pizzas o de este tipo de cosas que vas por el centro de una gran ciudad y no tienes forma de alimentarte de forma saludable si es que te entra el apetito. Y si unimos esa baja capacidad adquisitiva con esos desiertos que tú dices, más la falta de formación, tú siempre quieres que tus hijos crezcan sanos o estén bien alimentados, pero a veces falta esa información para saber lo que es más importante para una buena alimentación. Sí, claro que falta, porque muchas veces se interpreta la salud en términos de peso, por ejemplo, o de aspecto físico. ¿Qué daño ha hecho la báscula, verdad? Sí, muchísimo, y sigue haciéndolo. Y el aspecto también, todo esto que nos han machacado, que nos han vendido, sobre todo desde los años 90, que es cuando comenzaron los productos light, el culto al cuerpo con las supermodelos, todas estas cosas que aparecían en las revistas de moda, en la televisión. Desde ahí, sobre todo, que fue cuando aumentaron también los casos de trastornos de la conducta alimentaria, de anorexia, de todos estos problemas, pues se ha asociado siempre que la salud está inherentemente ligada a un bajo peso y a una silueta estilizada, y lo contrario, que tener sobrepeso o parecer que tiene sobrepeso, porque ahora también se está interpretando que una persona pues ancha ya está gorda, entre comillas, y va a morir irremediablemente, y que tener más kilos de lo que se considera el peso ideal, entre comillas también, porque eso del peso ideal pues, también ha hecho daño. Pues también ha hecho daño, pues se interpreta como que eso es falta de salud y lo otro es salud. Y bueno, pues es verdad que el sobrepeso y la obesidad se asocian a problemas de salud, a problemas metabólicos como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, pero bueno, el peso ideal es, entre comillas, el peso es lo primero, que es un indicador nada más, por sí solo no nos dice nada, y además hay un amplio margen que se considera normal. Y bueno, el estar delgado no quiere decir que una persona esté sana. Puede tener diabetes tipo 2, por ejemplo, y estar delgada, igual que una persona que aparentemente tenga sobrepeso, pues estar perfectamente sana. Ya digo que bueno, esto no quiere decir que estemos tranquilos padeciendo obesidad. La obesidad es un problema, pero de salud y también de salud psicológica, de salud porque también mental. Hay otro problema, que es el de la gordofobia. Claro, por eso lo digo, porque muchas veces eso causa rechazo, también porque estas ideas se asocian a la fuerza de voluntad. El daño que ha hecho, sobre todo en los últimos años,
el discurso de todo está en tu mano y si quieres algo, solo tienes que esforzarte para conseguirlo. Entonces yo siempre hablo en términos económicos, que supongo que se entiende mejor, pues de las circunstancias en las que nacemos y en las que crecemos. No es lo mismo esforzarte mucho en un poblado de Uganda, que es uno de los países más pobres del mundo, por mucho que te esfuerces, va a ser muy difícil que salgas de ese entorno y que te hagas astronauta, por ejemplo, si es lo que más quieres en la vida. Pues eso es muy diferente de nacer en una familia rica, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, donde no te hace falta esforzarte para llevar una vida pues tranquila y sin ninguna preocupación. Entonces, lo del esfuerzo personal, pues bueno, claro que hay que esforzarse en la vida, pero las circunstancias también influyen muchísimo. Y en la alimentación ocurre lo mismo. No es lo mismo nacer, pues eso, en una familia acomodada, con conocimientos, con tiempo, con facilidades, que nacer en una familia empobrecida, pues sin recursos, sin conocimientos y todas estas cosas. Así que, bueno, pues no depende solo de nuestra fuerza de voluntad. Hay muchos otros factores. En tu libro es una delicia, la verdad, acompañarte en tu evolución vital, ¿no? Desde que eras niño, en este libro del Ultramarinos al hipermercado. Sobre todo los que somos un poco más mayores que tú, vemos pues muchísimas cosas que recordamos y vemos cómo hemos ido cambiando en muchas cosas, ¿no? Y había algo que a mí me dejó como un poco triste, ¿no? Imaginando esta imagen del Ultramarinos que lamentablemente cada vez hay menos, ¿no? Menos tiendas pequeñas, el colmado que llamamos aquí, esas tiendas pequeñas de confianza que tú describes también, ¿no? Al principio con tus errores cuando eras pequeño y te mandaba tu madre a comprar allí. Pero yo imagino esa escena del gran hipermercado y pienso en todas esas personas, sobre todo mayores. Yo decía al principio que todos vamos con muchas prisas, pero hay personas mayores que no tienen prisa y no tienen con quién hablar. Tú hablas también en algún momento de esas cajas lentas, donde se procura que las personas que necesiten hablar un poco con alguien puedan hacerlo. Ostras, es muy triste, ¿no? Que no haya ese espacio de relación, porque hemos hablado al principio, es tan nutritivo, yo creo, comer acompañados como comer productos saludables y productos cocinados, ¿no? Hay una parte muy triste ahí, ¿no? Sí, esto no pretende ser un libro que muestre lo bien que era, lo bueno que era todo antes y era todo de color rosa y ahora es todo de color negro, pero sí trata, bueno, sí tiene un pozo nostálgico, pero sí trata de mostrar las cosas buenas que había antes, también las malas, y las cosas buenas que hay ahora y también las malas. Y una de las malas es eso que hemos ido perdiendo por el camino, que es pues la socialización a la hora de comprar y a la hora de comer. Hay mucha más soledad, sobre todo, soledad e individualismo. Individualismo quizá en las personas más jóvenes que se cierran a relacionarse con otras, o no se cierran, sino que a lo mejor pues las circunstancias en las que han crecido pues con redes sociales y todas estas cosas que nos aíslan un poco del mundo real. Y por otra parte, pues esas personas mayores que sí, antes pues echaban la mañana, por ejemplo, como cuando yo iba con mi madre a comprar, echábamos la mañana por ahí comprando, pues un rato en la carnicería, hablando con las vecinas del barrio y con el carnicero, otro rato en la frutería. Y todo eso, pues al final es lo que crea un tejido social y unas relaciones, pues que también eso influye en nuestro estado de salud. Y hoy pues es complicado encontrar eso porque, bueno, esas tiendas de barrio pues se han transformado muchas veces en grandes supermercados donde lo que hablas con el personal es buenas tardes, muchas gracias, ya tengo bolsa, hasta mañana. Sin entrar ya en quienes compran online, cada vez la brecha digital también. Entonces de las personas mayores ya ni te cuento, ¿no? Sí. Para comprar de manera online, ¿no? Tampoco sé si la industria alimentaria, cuando crea productos, se acuerda de las personas mayores, de esos problemas, por ejemplo, de deglución. Sabemos que las personas mayores o las personas que tienen enfermedades necesitan también, para sentirse mejor, que los productos sean un poco apetitosos y un poco sabrosos, ¿no? Y que tengan unas texturas que más o menos les resulten amables. No sé si la industria alimentaria los ha olvidado o no.
Sí, hay algunas empresas que cada vez con el envejecimiento de la población, pues cada vez piensan más en las personas mayores porque entienden que eso supone o puede suponer unos ingresos económicos. Pero bueno, tampoco es una cosa que haya despuntado, tampoco es que podamos encontrar líneas de productos específicos para personas mayores así de forma habitual, vaya. Todavía, quizá, porque Todavía, la sociedad mejor. va envejeciendo, ¿no? Sí. Ya veremos lo que pasa. Tú has sido en algún momento asesor del sector, ¿no? De la alimentación. No sé si es confesable o no, o si has recibido propuestas realmente muy extrañas o si has tenido que valorar mucho tu propia ética profesional a la hora de si se buscan cosas verdaderamente que están en los límites. Me gustaría saber y hacia dónde ves que están avanzando algunos caminos que el común de los mortales desconocemos y que tú, que eres conocedor de la tecnología de los alimentos, sepas que avanzamos hacia terrenos que nosotros todavía ni siquiera intuimos. Bueno, hay un poco de todo. Cuando yo hacía consultoría para empresas, eran empresas sobre todo familiares y ahí, bueno, pues eran problemas sencillos, pues de este queso no me sale bien o no sé qué tengo que poner en esta etiqueta. O sea, eran cosas de estas. No era a lo mejor lo que se puede imaginar la gente de vamos a trazar un plan maléfico para engañar a la gente. No. Lo que sí había era una batalla con, bueno, pues claro, en empresas familiares, pues muchas veces pues es gente que ha hecho así las cosas toda la vida y es difícil pues cambiar. Cuando dices, pues mire, esto mejor hágalo de otra forma. Uy, si es que esto llevo haciéndolo toda la vida así, ¿cómo lo voy a cambiar? Si es que tú acabas de empezar, no sabes nada. Entonces esa es la batalla en las empresas, muchas veces en las empresas pequeñas. El principal problema de posibles conflictos de interés lo tengo desde que me dedico un poco a la divulgación, con ofrecimientos que me hacen a veces algunas empresas de, bueno, pues promociona mi producto o ven a hacer esta visita y haces un vídeo, tal. Y ahí, bueno, pues esto, pues aquí entra la ética de cada uno y el valorar si eso puede entrar en conflicto con tu discurso y con tu credibilidad o no. Yo para eso soy bastante estricto y, bueno, pues sí que he hecho alguna colaboración, pero bueno, sobre todo con entidades, con organismos, pues por ejemplo con la EFSA, por ejemplo con la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, que se encargan de desarrollar nuevas variedades vegetales. Pero no con marcas, normalmente no con marcas de alimentos. El mundo crece, somos cada vez más, necesitaremos buscar nutrientes de algún lugar. Se ha hablado mucho del tema de los insectos. No sé si tú crees que nuestra propia cultura nos va a hacer eso falta o será mejor que busquemos más en nuestras legumbres o cosas más normales. ¿O crees que vamos a buscar nutrientes por alguna otra vía que todavía también el común de los mortales no imaginemos demasiado? Pues estamos en un momento un poco que parece el comienzo de una novela distópica de ciencia ficción, porque estamos en el punto en el que nos hemos dado cuenta de que los recursos no son infinitos. Durante todo el siglo XX hemos explotado los recursos como si esto no se fuera a acabar nunca, y ha llegado un momento, y sobre todo con el cambio climático en la espalda que nos está atosigando, pues ha llegado un momento en el que nos hemos dado cuenta de eso, de que eso no es infinito y que cada vez somos más personas en el mundo y hay que buscar nuevas formas de alimentarse o nuevas fuentes de nutrientes. Y claro, aquí se habla de diferentes posibilidades, de los insectos, por ejemplo, cosa que causa mucho rechazo a muchas personas por motivos evidentes, por el rechazo que causa lo de comer bichos, entre comillas. Hay que aclarar que millones de personas, más de 2.000 millones de personas comen insectos en su dieta de forma habitual desde hace siglos, y es una cuestión meramente cultural, igual que aquí podemos comer caracoles o gambas y en otros sitios pues causa rechazo. Entonces, bueno, eso de que comer bichos es indignante y es como humillante, pues no, es una cosa meramente cultural. Comemos aguacates cuando hace unas décadas ni siquiera sabíamos lo que era, y comemos guacamole, comemos hummus y muchos platos y muchas materias primas
que no son propias de nuestra gastronomía y las hemos aceptado y son habituales hoy en día en nuestra dieta. Y a nadie le preocupa porque eso no causa un rechazo desde el punto de vista eso de los hábitos y de la cultura. Entonces, bueno, pues esto veremos si triunfa o no, pues por eso el rechazo cultural. También se habla de otras posibles alternativas a las proteínas, como el desarrollo de la carne cultivada, como el desarrollo de nuevos ingenios, digamos, a partir de proteínas vegetales. Y bueno, mucha gente tiene miedo de que esto sea una cosa impuesta. Dicen, nos van a prohibir la carne. Bueno, el problema es que lo que nos va a imponer esos hábitos, esas nuevas necesidades, pues son las circunstancias, es el cambio climático y la falta de recursos, no las legislaciones ni los poderes fácticos, que muchas veces se habla de esto como si fuera un plan maquiavélico a nivel mundial para manipularnos. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en el futuro, pero ya se está pensando bueno, de hecho los insectos ya es algo que se puede comercializar, ya se fabrica harina de insectos para la alimentación animal y bueno, no tiene nada de malo. Quiero decir, no supone un riesgo para la salud y el único problema es el rechazo cultural que pueda causar. En las carnes de laboratorio también se está avanzando. ¿Lo ves un terreno interesante? ¿Cómo lo ves un poco esto? Bueno, yo como tecnólogo de alimentos, pues claro, lo veo muy interesante. Es una cosa como de ciencia ficción en la que se ha avanzado de forma rapidísima. Hace unos años, en el año 2013, creo recordar, que fue cuando se anunció esto como un gran logro y se hablaba de este producto como una cosa súper cara, difícil de producir. En poco tiempo ya se ha avanzado hasta el punto de abaratarlo, de hacerlo de forma asequible y bueno, ya se está comercializando en algunos países, todavía con muchas limitaciones, todavía pues son básicamente preparaciones parecidas a la carne picada, masa de células, pero bueno, con el tiempo pues se acabarán desarrollando cosas más fáciles y más atractivas para comer. Me gustaría hablar un poco más sobre carne, ya que hemos empezado a hablar sobre este tema. Hay carnes de lugares remotos que son allí normales y que aquí no consumimos y que no sé si son muy nutritivas y que crees que acabarán llegando también, carnes de animales que nosotros no tenemos. Bueno, la tendencia es a reducir el consumo de carne por muchos por aspectos nutricionales y de salud y también, sobre todo para priorizar otros alimentos más interesantes desde el punto de vista nutricional, como son pues, las legumbres, por ejemplo, y también pues, desde el punto de vista del medio ambiente. Producir carne pues, es más costoso en términos medioambientales que producir vegetales. El traer carnes de otras latitudes pues es algo más exótico que otra cosa. Pues igual que vemos carne de wagyu traída de Japón y todas estas cosas, o carne de canguro, pero vamos, no creo que vaya a ser una tendencia habitual. Creo que entra dentro más de lo exótico y de lo puntual que de una cosa que vaya a ser habitual. Aquí tenemos carnes que hay cierta tendencia, o mucha tendencia, mejor dicho, a comer muchos animales, como los conejos, como tantos otros, o las carnes de caza, que las hay y se consumen poco, ¿no? Sí, y bueno, son nutritivas, entiendo más... que son carnes muy nutritivas, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, esto está asociado también con otro tipo de vida, con otro estilo de vida más lento, digamos. La carne de caza se consumía, bueno, se sigue consumiendo, pero se consumía sobre todo por cazadores y por familiares de cazadores, también estos cazadores que vendían la carne o que venden la carne a comercios. El conejo, pues otro tanto de lo mismo, y son carnes pues que requieren una preparación más lenta o que son más difíciles de comer. Estoy pensando, por ejemplo, en el conejo, que tiene muchos huesos. Entonces vamos más hacia esa comida más rápida, como puede ser una ternera que se produce de forma intensiva, pues como si fuera una producción en cadena, digamos, como si habláramos de coches. Pues venga, metemos aquí 80 vacas y
y hacemos filetes y tenemos el filete listo para consumir. Ya no es una preparación de guisar, de rebañar huesos y tal, sino bueno, pues eso, picamos la carne, hacemos una hamburguesa y listo. Pensar poco y ir rápido en la cocina, ¿no? Un poco la cosa si no lo compras ya directamente hecho, y con el pescado ocurre exactamente lo mismo. Hay una cantidad de pescados maravillosos y nutritivos y asequibles que ni siquiera se consumen porque la gente no los conoce a veces. Sí, aquí pues lo mismo, vamos un poco a lo fácil, también por ese desconocimiento de, bueno, que cuento en el libro, cuando la tensión que sufrimos cuando vamos a comprar pescado, porque muchas veces es como una prueba, como un examen, a ver qué pescado elijo, y nos mira el pescadero o la pescadera con cara de a ver qué pescado elige, a ver si sabe de pescado, y si compramos salmón es que, uy, no sabemos mucho. Entonces sí, hay veces que tiramos de salmón porque es lo más fácil y, bueno, también muy caro, pero... Y del salmón, detrás del salmón hay una campaña publicitaria de un país que ha conseguido vender como saludable el pescado que le interesaba vender, ¿no? Sí, bueno, a ver, saludable es, pero sí, bueno, claro, cada uno barre para casa. Pero sí, desde el punto de vista de la compra o del consumo, pues es un pescado fácil de comer, tiene pocas espinas, se cocina rápido, y vamos un poco a lo que comentabas antes, a la rapidez y la facilidad en la cocina. Muchas veces tenemos recursos que no requieren de un tiempo, de un esfuerzo para cocinar, pues por ejemplo podemos comprar una tortilla de patata ya lista para comer y ya no tenemos que esforzarnos y emplear tiempo en cocinar una tortilla. Podemos emplearlo en ver una serie en internet, por ejemplo. Qué pena, ¿eh? Bueno, sí, hay gente a la que le gusta cocinar y todavía lo hace, pero bueno, hay veces que por circunstancias también, pues si llegamos cansados, lo que comentaba antes, llegamos cansados de trabajar, pues a ver quién se pone a cocinar una tortilla. Antes lo teníamos que hacer porque no quedaba otra, pero ahora ya tenemos ese recurso del que tirar y podemos llamar, oye, ¿me traes una tortilla de patata? Y ya la tenemos en casa. Entonces vamos un poco a esa facilidad de cocinar, y lo vemos también con los instrumentos que se venden, con la llamada freidora de aire también, entre comillas. Las grasas son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo y lo importante es el tipo de grasa que consumimos o de dónde obtengamos, de qué alimento obtengamos esa grasa. No es lo mismo comer un aguacate que 8 lonchas de bacon. En el caso del air fryer, pues en realidad es un horno, no es una freidora de aire, sino que es un horno. Es un horno de convección, es decir, es un horno que tiene un ventilador y por eso cocina de forma rápida. Más económico que un horno, más versátil que un horno, porque bueno, pues tiene ese ventilador y además un espacio mucho más pequeño, calienta de forma más rápida por eso. Y bueno, pues es muy versátil en la cocina y es, bueno, un buen invento, pero no me lo vendan como air fryer. Yo lo veo en casa, pero no lo utilizo, lo miro de reojo cuando alguien lo utiliza. Y hablando de esto, me estaba imaginando tu descripción, ¿no?, de cuando eras estudiante y cuando cocinabais, ¿no?, en el piso de estudiantes. Y seguramente en muchos pisos de estudiantes o en muchas casas donde hay gente de esa edad que tú describes cuando estabas estudiando, pues habrá un air fryer y habrá mucha gente, yo no sé si mucho más que en tu momento. Tú describías un momento en que empezaba esa preocupación por lo light, esa preocupación por el cuerpo. Yo creo que ahora, bueno, tú me lo vas a decir, pero hay mucha gente muy joven, muy preocupada por la salud, pero que, por ejemplo, consume mucha carne, sobre todo en chicos, sobre todo consumen muchísima carne, pero procuran buscar alimentos poco procesados. O sea, hay como bastante conocimiento y mucha preocupación por qué comen, cómo lo comen, cuánta cantidad, cuántas veces al día y cómo lo cocinan, ¿no? Hay un abismo entre aquel piso de estudiantes y el de hoy, o el de una casa en la que haya algún hijo de esas edades, ¿no? Totalmente, sí. Hay un abismo enorme y es debido a la influencia de las redes sociales, sobre todo. La alimentación está de moda, bueno, siempre ha interesado, pero ahora está más de moda que nunca. Y las redes sociales han ido compartimentando y han hecho como varias tribus, lo que podíamos entender por tribus urbanas, pues ahora son tribus alimentarias, digamos, están
pues los chavales preocupados por la musculación y por comer carne y el gimnasio, bueno, puede llevar a influir de forma negativa desde el punto de vista de la salud mental, en el sentido de personas que no quieren quedar con amigos, por ejemplo, porque saben que van a ir a cenar a una hamburguesería y consideran que eso pues es un atentado contra su cuerpo, contra su salud y este tipo de cosas que a mí me parece tremendo. Igual que la obsesión, pues eso, por la musculación, por las proteínas, todas estas cosas que bueno, pues que son preocupantes a mi modo de ver. Independientemente de que desde el punto de vista de la salud física pueda estar bien o no, pues desde el punto de vista de la salud mental y de los hábitos, pues pueden llegar a suponer un problema también. Hay una cierta tendencia también, ya sé que lo advertía yo al principio, que no eres nutricionista y que te preguntan mucho sobre las dietas, pero a unas dietas un poco más ancestrales, ¿no? O sea, sí que se busca también esa ausencia de procesados. O sea, hay una gente joven que también se está preocupando por tener menos ultraprocesados, ¿no? Por usarlos. No sé si esa es una parte que puede ser interesante o... Sí, ¿no? Sí, a ver, el fondo de muchas de estas tendencias, igual que lo que hablaba antes, pues puede estar bien. Es decir, el perseguir una dieta saludable. El problema es la obsesión, hasta el punto de pensar que por comer un día un donut vas a enfermar o que eso te va a matar. Y es que eso no es así. Es decir, bueno, también el hecho de equiparar ultraprocesado con insano. Es verdad que los alimentos ultraprocesados pues se definen sobre todo por su composición. Y el grado de ultraprocesado puede ser más o menos ultraprocesado, ¿no? También. Claro, bueno, el problema es que estemos equiparando la forma de procesado con las características nutricionales. Es decir, el que el alimento esté más o menos procesado no está inherentemente ligado a sus características nutricionales. Me explico. Es verdad que los alimentos ultraprocesados, que se caracterizan por estar elaborados por harinas, por grasas de mala calidad nutricional, por azúcar, por sal, pues eso, bollería, galletas, todos esos son insanos, ahí no hay duda. Pero hay alimentos procesados, no ultraprocesados, sino procesados, y aquí podemos encontrar alimentos saludables o alimentos insanos. Por ejemplo, una conserva de garbanzos es un alimento procesado, pero podemos considerarlo saludable. Y un vino o la miel, por ejemplo, es un alimento procesado también, o muy poco procesado, pero es un alimento insano. Entonces, esto nos puede llevar un poco a error a veces, el equiparar el grado de procesamiento con las características nutricionales. Tenemos una avalancha de información sobre alertas alimentarias, sobre peligros constantes, ¿no? Esta misma mañana, revisando un poco pues, las informaciones que en los diarios nos llegan de agencias, leía el 75% de los españoles consume algún tipo de suplemento y su excesiva ingesta puede ser un problema de salud pública. Hipervitaminados, de alguna manera, ¿no? O sea, la gente, cuando éramos pequeños... Y me remito a esto porque tú en tu libro recuerdas cuando éramos pequeños, nos daban vitaminas, ¿no? Y nos daban calcio, yo recuerdo. Sí. Y hierro, ¿no? También. Y hierro. Sí, sí. ¿Qué pasa ahora? ¿La gente se está vitaminando mucho? ¿Gente de todas las edades? Pues la situación no es la misma porque allí veníamos de una época de escasez donde lo que preocupaba era que los niños estuvieran desnutridos. Entonces, pues muchas veces eso, nos daban hierro, nos daban calcio, nos daban todas estas cosas, no porque fueran necesarios muchas veces, sino por ese miedo a las hambrunas de décadas atrás, de los años 50 y todas estas, y de esta época. Y ahora lo que ocurre es un poco la preocupación por la salud, pero como para conseguir más, no para perder la que tenemos, sino para conseguir unos beneficios extraordinarios. Y mucha gente acude a suplementos de todo tipo, no solo de vitaminas, sino también de aminoácidos, de proteínas, o de cosas extrañas que no sabemos muy bien ni lo que llevan. Lo que debemos tener en cuenta es que los suplementos en una persona sana, que tiene una dieta habitual, normal, digamos saludable,
los suplementos alimenticios no son necesarios. Los suplementos alimenticios solamente son necesarios en casos puntuales, por ejemplo, si sufrimos anemia. O si una persona no puede tomar determinados alimentos, pues a lo mejor tiene que buscar, ¿no? Sí, claro. O si no quiere, sí. pues por ejemplo, el caso de una persona vegana, pues suplementos de vitamina B12, por ejemplo, o una condición especial, pues por ejemplo, una mujer durante su embarazo. Pero más allá de eso, los suplementos no son necesarios. Además, pues muchas veces pueden ser contraproducentes, pues por ejemplo, los suplementos de vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D y K, pues pueden ser contraproducentes, en elevadas dosis pueden ser tóxicos. Y luego hay también suplementos que están alterados con sustancias no declaradas, que bueno, no es una cosa muy habitual, pero sí cada cierto tiempo, pues a lo mejor una vez al mes, hay alertas de la Agencia Española del Medicamento de, pues por ejemplo, suplementos para la disfunción eréctil que tienen sildenafilo, que es el principio activo de la Viagra, pues de forma no declarada en la etiqueta. O suplementos de proteínas que contienen anabolizantes y se venden para personas que quieren ganar músculo y esos anabolizantes no están declarados en la etiqueta. Así que, bueno, pues cuidado con los suplementos porque no son inocuos. Muchas veces pensamos que no pasa nada porque son naturales, entre comillas, y bueno, pues sí que pueden tener un efecto sobre la salud, bien hacia lo bueno, o sea, bien positivo o negativo. Y bueno, hace muy poquitos días, alerta, decían 5 fallecidos en Japón y un montón de personas hospitalizadas por consumir un suplemento alimenticio para reducir el colesterol. Tengo entendido, tú me lo dirás mejor, que es un suplemento que está hecho a base de la levadura roja de arroz, que aquí se vende muchísimo a las personas. No creo que sea el mismo, debe ser otra marca o lo que sea, pero muchas personas a las que se les dice que tienen que tomar pues una medicación para mantener a raya el colesterol, pues deciden buscar la alternativa y buscar algo supuestamente más natural. Ya sé que tú estás muy en contra de la palabra natural, que es muy engañosa, sí. Pero para tener un poco más a raya el colesterol. Esto es una cosa que está a la venta, no será el mismo, pero en todas partes, y muchísima gente toma este suplemento, ¿no? Claro, esto muchas veces pensamos eso, que por el hecho de ser natural es inocuo y bueno, este suplemento contiene un compuesto que se comporta como una estatina. Las estatinas son los medicamentos que se recetan para reducir el colesterol, entonces sí que tiene un efecto sobre la salud y sobre el colesterol, sí que es efectivo para reducir el colesterol, pero claro, puede tener efectos secundarios, igual que tienen las estatinas, y en este caso de Japón pues está investigando qué es lo que ha ocurrido, porque bueno, las personas fallecieron por una insuficiencia renal. Se está investigando si es que durante la fermentación de esa levadura se desarrollaron compuestos tóxicos o si durante la elaboración del suplemento se añadieron de forma fortuita o intencionada compuestos tóxicos que no se sabían que eran tóxicos. Pues ya veremos. Es decir, no quiero alarmar, no hay ninguna relación entre lo que ha ocurrido en Japón y lo que se vende en las tiendas de aquí, pero también es verdad que los suplementos no están sometidos a los mismos controles que los medicamentos. La legislación en materia de suplementos es más laxa. En este caso, desde el año 2022, desde hace 2 años, ya se regula la cantidad del principio activo que debe haber en esa levadura roja. Se regula la cantidad máxima, que no puede superar los 3 miligramos, si no recuerdo mal, y hay que indicar la dosis por la cantidad por cada dosis. Pero esto no ocurre en otros suplementos con otras cosas. Es decir, muchas veces tomamos suplementos y no sabemos lo que contiene o no sabemos en qué cantidad está ese principio activo. Y bueno, lo tomamos pensando pues eso, que es natural y que no nos va a hacer daño porque es natural, pero en realidad no sabemos qué es lo que estamos tomando o en qué dosis lo estamos tomando, o si tiene otros compuestos y eso puede hacer que suframos efectos adversos. En un medicamento sí, eso lo sabemos, porque los principios activos están aislados, porque se han estudiado los efectos secundarios, porque se han pautado las dosis, porque hay una supervisión médica, cosa que con los suplementos muchas veces no ocurre. Bueno, para algo está la medicina, ¿no? Claro, que muchas veces se ve, pues eso, con ese miedo o esa desconfianza de esto es artificial, es sintético, nos quieren controlar las farmacéuticas, todo esto,
bueno, esto no niego que haya intereses también por parte de la industria farmacéutica, porque bueno, pues también hay malas prácticas, pero eso no significa que los medicamentos pues sean, pues eso, el mal. Tenemos acumulados, Miguel Ángel, un montón de traumas, con razón, con toda la razón, relacionados con la seguridad alimentaria, ¿no? Te estoy hablando de la colza. Habrá gente muy joven que no sabe lo que aquello supuso, pero me imagino que hubo un antes y un después. Creo que fueron 21.000 afectados por algo tremendo, ¿no? Que además muchas veces afectó a personas con poco poder adquisitivo y que compraban un aceite pues que les era un poco más barato. Así es, esto ocurrió hace más de 40 años y pues mucha gente ya no lo vivió. Bueno, a mí me tocó cuando era pequeño y tengo recuerdos de noticias y de comentarios que hacían mis padres de la preocupación que tenían, pero afortunadamente no nos tocó de cerca, pero sí a muchas personas que, bueno, de provincias cercanas o de poblaciones cercanas. El otro día precisamente estuve en Torrejón de Ardoz, que es donde me comenzaron los casos, estuve dando allí unos cursos y me hablaba la gente de eso, que tenían familiares afectados todavía, que tenían secuelas hoy. ¿Eran garrafas? Cuenta un poco cómo sucedió. Se vendía en garrafas de 5 litros, en mercadillos o en venta ambulante, un poco de forma por un circuito, bueno, pues no regulado. Eran otros tiempos donde esto era pues relativamente habitual y bueno, para ahorrarse dinero pues mucha gente acudía a ese producto que a veces se vendía como aceite de oliva, con la etiqueta de aceite de oliva, y que no se sabía muy bien lo que era hasta que después se descubrió. Comenzó con un caso en Torrejón de Ardoz con un niño que falleció en el hospital y al principio no se sabía muy bien lo que era, se pensaba que lo llamaron neumonía atípica. Salió el ministro de Sanidad haciendo unas declaraciones bárbaras, decía que el culpable era un bichito tan pequeño que si se caía de la mesa se mataba. ¡Qué barbaridad! Cosa que... ¡Qué barbaridad! Y bueno, a partir de ahí empezó a haber casos de personas fallecidas y cundió el pánico, no se sabía muy bien lo que era, hasta que un pediatra descubrió que un bebé estaba sufriendo esto mismo y al bebé, claro, solo era lactante, solo tomaba leche materna y le había dado a su madre un poco de aceite porque cuando lloraba decía que le calmaba el aceite. Entonces este pediatra dedujo que era eso porque pensó, claro, si este bebé solo se ha alimentado a partir de esto, pues ahí puede estar la causa. ¿Y qué le pasaba a ese aceite? Porque no era por el mero hecho de ser de colza. Existe un aceite de colza que no es dañino, ¿no? Claro, el aceite estaba adulterado. El aceite estaba destinado a un uso industrial y se iba a vender en Francia, pero bueno, llegaron unos empresarios sin escrúpulos y lo compraron para venderlo aquí. Supongo que tampoco entendían que eso fuera a causar, bueno, no los quiero disculpar ni mucho menos, pero supongo que no imaginaban las consecuencias que iba a tener aquello. Y bueno, pues ya digo, era aceite desnaturalizado, que no era apto para el consumo. El aceite de colza, el que se extrae de la planta, pues es un aceite que podemos considerar saludable. De hecho, aparece en la guía de alimentación de Harvard, de la Universidad de Harvard, junto con el aceite de oliva, como los aceites recomendados para el consumo. ¿Qué quiere decir desnaturalizado? Pues quiere decir que no es apto para el consumo, que se han añadido sustancias, pues por ejemplo, colorantes u otras sustancias para dedicarlo a un uso industrial, para digamos, separar lo que es el aceite para el consumo del aceite que no está destinado al consumo y está destinado a un uso industrial meramente. Y aquí pues parece ser que contenían unas sustancias que se llaman anilinas y son las que causaban estos graves trastornos de parálisis musculares, y el fallecimiento de las personas afectadas. Esto fue un antes y un después, fue la crisis alimentaria más grave, pues yo diría, de Europa, si no del mundo en los últimos años, al menos de los países más desarrollados. Y bueno, a partir de ahí se cambió mucho la legislación, aumentaron los controles, pero claro, estamos hablando todavía de hace 40 años, estábamos en la edad de piedra de la seguridad alimentaria. Luego hubo otro episodio, el pozo quedó ahí, aunque cambiaron cosas, ese miedo quedó ahí.
Y luego hubo otras crisis importantes, que estas sí que fueron las que le dieron la vuelta al calcetín del todo, y que fueron las de las vacas locas. Las vacas locas de esta teiba, esta fue una de gorda también, gordísima. Sí. Pues esto comenzó en el año 86 o 87 en el Reino Unido, cuando empezaron a detectarse vacas que sufrían lo que es la tembladera en las ovejas, que es pues esa enfermedad que empiezan pues eso, como a temblar, que es la enfermedad que se ha llamado de las vacas locas, y que bueno, pues empezó a detectarse en vacas y se empezaron a sacrificar cabezas de ganado a montones, un montón de ellas. Pero bueno, no causaba preocupación porque se pensaba que no se transmitía esa enfermedad a los seres humanos. Una década tardó en transmitirse, ¿no? Sí. Y tardó también en anunciarse, desde que falleció la primera persona hasta que se anunció que esa persona había fallecido por esta causa, pues pasaron meses, si no recuerdo mal. Y claro, eso causó una desconfianza tremenda, primero en el Reino Unido y luego en el resto de Europa. Porque claro, ya lo primero, se desconfiaba de las autoridades porque habían ocultado esa información, y lo segundo, se desconfiaba de la industria en general, de la industria alimentaria, por el miedo a que eso se transmitiera a través de los alimentos, claro. Entonces se cerraron las fronteras a la importación de carne del Reino Unido, y el problema se extendió por toda Europa. En España también pues se dejó de vender muchísima carne. Pero llegó también, ¿no? Llegó también, tarde, en hubo 2000 casos, o así, creo. en el año 2000, y entre el año 2000 y 2001 más o menos, pues hubo casos de personas fallecidas, hubo casos de animales afectados, se sacrificaron muchos animales también. Y por si fuera poco, pues en ese contexto surgió otra crisis alimentaria, que fue la de las dioxinas, que esta ocurrió en Bélgica. Los pollos, ¿no? Eso es. Los pollos belgas. Empezaron a morir pollos en granjas, y también cerdos, y bueno, enseguida se observó que era por los piensos que habían comido, que estaban contaminados con dioxinas, que son compuestos tóxicos que derivan de la combustión de materia orgánica, de la combustión incompleta de materia orgánica. Y lo que ocurría es que habían introducido grasas en depósitos donde había dioxinas, y con esas grasas habían elaborado los piensos que luego se utilizaron para alimentar a esos animales. Aquello causó una crisis tremenda en Bélgica, cerraron un montón de granjas, provocó la dimisión del presidente del gobierno y del ministro de Sanidad, si no recuerdo mal, porque también lo que hubo fue un fallo tremendo de comunicación. No se dijo nada de esto. Primero se dijo que era inocuo, que no afectaba a la salud, pero luego se prohibió la venta de esta carne, con lo cual la gente interpretó que algo raro pasaba, que les estaban engañando. Y en otros países de Europa lo que se denunciaba era que las autoridades belgas no estaban transmitiendo ningún tipo de información, y que se estaban teniendo que enterar de aquello a través de la prensa, cosa que hoy en día sería impensable. Y bueno, todas aquellas dos crisis alimentarias fueron las que provocaron o las que llevaron al desarrollo de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el organismo que hoy vela por la seguridad alimentaria en Europa. Llevaron al desarrollo de la ESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que también hoy vela por la seguridad alimentaria en España. ¿Y qué tal lo hace? Y pues bien. Y también el desarrollo de una red de alertas rápidas para la comunicación cuando hay una crisis de este tipo, para que la comunicación fluya de forma rápida entre los diferentes organismos y se tomen medidas rápidas en este sentido. ¿Qué tal funciona la ESAN? Pues razonablemente bien. De hecho, en Europa y en España hoy podemos presumir de que tenemos uno de los mejores sistemas de seguridad alimentaria del mundo. Aquello supuso también un cambio de paradigma en el control de la seguridad alimentaria. Hasta aquel entonces lo que se hacía un poco, el sistema se basaba en primero hacemos el producto y luego lo analizamos a ver si está bien o mal, y si está bien pues lo vendemos, y bueno, básicamente era un poco eso. Y desde esta crisis pues lo que se implantó fue lo que se ha venido a llamar el sistema de la granja a la mesa, donde se controla toda la cadena de producción, desde los piensos, por ejemplo, que en ambos casos, en las vacas locas y en las dioxinas, fueron los causantes de ambas crisis. En el caso de las vacas locas, que no lo he dicho por
por los priones que estaban, son proteínas, se piensa que son los priones los causantes, no está muy claro todavía, pero los piensos se hacían a partir de harinas animales que contenían esos priones por la crisis del petróleo y el abaratar costes en el contexto de Margaret Thatcher y todas estas cosas, pues en las dioxinas y en las vacas locas el problema estuvo en los piensos. Entonces el sistema de seguridad alimentaria hoy se basa en analizar todos los pasos de la cadena, en controlar todos los pasos de la cadena, pues desde, ya digo, los fitosanitarios en el caso de los vegetales, por ejemplo, los piensos en los animales, los medicamentos veterinarios, los alimentos. En las industrias alimentarias se implanta un sistema de autocontrol que consiste primero en favorecer las condiciones para la producción de alimentos de forma inocua, pues por ejemplo que las instalaciones estén bien, que el agua sea potable, que la gestión de los residuos se haga de forma adecuada, todas esas cosas, y luego un sistema que controle todos los procesos a lo largo del proceso productivo, identificando los puntos más sensibles, pues por ejemplo si hablamos de la producción de leche sería el momento de la esterilización o de la pasteurización, controlar la temperatura y el tiempo para asegurar la destrucción de microorganismos patógenos. Que, permíteme el inciso, no hay que pasteurizar siempre, ¿no? Tú eres, me parece, muy defensor de pasteurizar siempre, pero el queso de leche cruda no tiene nada que ver con el queso pasteurizado. Claro, aquí entramos en terreno pantanoso. Esto es como si me hablas de la tortilla con huevo poco hecho o muy cuajada, o de la mayonesa casera, o de todas estas cosas. Aquí es verdad que estamos a años luz de lo que había antes. Por ejemplo, si hablamos de huevos, pues hoy se vacuna a las gallinas contra la salmonelosis, se controla la sanidad de las aves, se analizan los huevos. Es decir, la presencia de salmonela en los huevos de hoy es mucho menor que hace unas décadas, cuando se hacían anuncios para que la gente no hiciera mayonesa en casa. Que no es ninguna tontería la salmonela, hay que advertirlo. Sí, que muchas veces hablamos de patologías de este tipo como si fuera un dolor de barriga y ya está, pero bueno, pueden llevar a la muerte. Entonces, en el peor de los casos, sí. No siempre, claro. ¿Qué pasa con estas cosas? Bueno, pues que tenemos que hablar de riesgos y de probabilidades. Es decir, comer una tortilla poco hecha no nos va a llevar irremediablemente a la tumba, igual que comer un queso elaborado con leche cruda. Pero los riesgos son mayores que en el caso de un queso con leche pasteurizada o que una tortilla cuajada o que una mayonesa industrial que se ha pasteurizado. Y aquí, pues hay que valorar esos riesgos. En el caso del queso elaborado con leche cruda, por ejemplo, pues depende del grado de maduración. En un queso fresco el riesgo es mucho mayor que en un queso curado. En un queso curado hay mucha menos cantidad de agua, digamos, por decirlo de forma sencilla, y el desarrollo de microorganismos patógenos pues es más difícil. Es más difícil que en un queso curado haya patógenos que en un queso fresco. Pero luego tenemos que tener en cuenta también pues para qué personas lo van a consumir. Este tipo de productos pues no se recomiendan en personas vulnerables, por ejemplo, en niños pequeños, en personas inmunodeprimidas, en ancianos, en mujeres embarazadas. Ahí debemos priorizar la seguridad de los alimentos. A mí, perdona, pero me da mucho más miedo un tranchete que un queso de leche cruda maravilloso, ¿no? Hombre, el queso de leche cruda curado yo lo como y está muy rico. Pero no se recomienda en mujeres embarazadas, mucho menos queso fresco. El queso fresco, por ejemplo, causa bastantes problemas. El queso fresco elaborado con leche sin pasteurizar causa bastantes problemas en Estados Unidos, problemas de listeriosis, que es una bacteria, la que estaba asociada al problema de la carne mechada que hubo en el año 2019 sí. En Andalucía, y es una bacteria pues peligrosa. Así que, pues eso, tenemos que tenerlo en cuenta y luego ya valorar pues esos riesgos. Luego otro segundo producto es el queso fundido. El queso fundido se elabora a partir de queso al que se le añaden sales fundentes, que son básicamente fosfatos. Se añaden, se agita, se calienta y obtenemos pues eso, los tranchetes clásicos o el queso rallado muchas veces para gratinar, estas cosas, que es otro tipo de producto, se define como queso fundido. Y es un queso más barato porque normalmente pues tiene menos cantidad, menos proporción de queso
Y aquí lo que tenemos que entender es que es un producto destinado a un uso concreto. Es decir, lo que queremos es que ese producto se funda cuando lo calentamos y que no se queme, que no se separe la grasa. Por eso se utiliza pues, en sándwiches o para gratinar en pizzas y este tipo de cosas. Y luego ya tenemos una cosa extraña, un sucedáneo de cosas, de queso, que no se puede vender como queso y que normalmente se vende como pues, producto elaborado a partir de que bueno, pues son productos que a veces se venden con el formato parecido al queso, en lonchas, con imágenes de pizzas o de hamburguesas o de cosas así, que nos dan a entender o nos imaginamos nosotros. A ver, ellos nos dan los puntos y nosotros en nuestra cabeza los vamos uniendo. Ellos no nos dicen, ellos me refiero a las empresas que venden estas cosas, pues no nos dicen que eso sea queso, porque no lo pueden decir. Pero si vemos que el envase tiene el mismo aspecto que el de un queso, si vemos fotos de alimentos donde se utiliza el queso y todas estas cosas, pues pensamos que es queso. Pero si vemos la denominación de venta, pues veremos que pone producto elaborado a partir de aceite de palma, por ejemplo, y si leemos la lista de ingredientes, pues veremos que a lo mejor tiene un 5% de queso y el resto, pues eso es aceite de palma o cosas así. Exacto. Denominación de venta sería lo primero, lo más importante que deberíamos interpretar en una etiqueta, ¿no? Sí. Pero bueno, que es lo que nos dice lo que estamos comprando, ¿no? De alguna manera, lo que es eso. Sí. Yo siempre digo, antes de perdernos en la etiqueta, porque muchas veces vamos preocupados y nos miramos la etiqueta y todos los detalles, a ver qué galletas tienen menos azúcar y a ver qué... Pues antes de eso, lo importante es mirar el alimento desde lejos, digamos. Que si ya son galletas, ya no vayas a esperar. Eso es. Por una parte tenemos las galletas, por otra parte pues tenemos las manzanas. Es decir, bueno, tampoco quiero hacer una contraposición. Se pueden comer las dos cosas tranquilamente, pues valorando la frecuencia y todas estas cosas. Pero vamos, que no vayamos a buscar salud en unas galletas, que las galletas son, pues eso, un alimento para comer con ganas de disfrutar, no para alimentarnos ni para nutrirnos. Si tenemos esto en cuenta, pues ¿en qué tenemos que fijarnos? Pues dices bien, en la denominación de venta, que es, bueno, parece muy obvio, pero es importante porque la denominación de venta es lo que define el producto. Y esto podemos verlo en el ejemplo de los quesos. La denominación de venta ya nos indica si estamos ante un queso fundido o ante un sucedáneo de queso. Por eso la apariencia a veces nos engaña, pero la denominación de venta no. Lo segundo que deberíamos mirar es la lista de ingredientes. Aquí también parece muy obvio, la lista de ingredientes pues es un listado con los ingredientes, pero claro, aquí es importante saber que estos ingredientes están enumerados en orden según la importancia que ocupan en el producto. Es decir, los más mayoritarios aparecen en las primeras posiciones y los minoritarios en las últimas. Con lo cual, si en un producto vemos que los primeros ingredientes son harina, azúcar, grasa de palma, pues ya estaremos ante un mal producto. Y si estamos ante uno donde los primeros ingredientes son pues lentejas, cebolla, pimiento, pues a lo mejor estamos ante un producto interesante. Lo tercero que deberíamos mirar, la información nutricional. Aquí muchas veces nos perdemos porque es lo primero que miramos y vemos y además traducimos rápidamente muchas calorías engorda, mucha grasa engorda, mucho azúcar insano. Y bueno, estos atajos mentales muchas veces nos llevan a error porque deberíamos pensar o tener en cuenta de dónde salen esos nutrientes. Es importante, por ejemplo, la sal. La sal, pues a partir de más de un 1,25% se considera mucha sal. ¿Dónde hay mucha sal? Pues en los quesos, en los embutidos, en muchas conservas, de vegetales, no, de pescado, por ejemplo. Bueno, en sopas, preparaciones de este tipo, salsas. Bueno, la sal sí que es una información que podemos interpretar tal cual. Pero el resto debemos conocer de dónde viene, porque no es lo mismo obtener 10 gramos de grasa a partir de unas lonchas de bacon que obtenerlas a partir de unas almendras, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con los azúcares. No es lo mismo obtenerlos a partir de una fruta que obtenerlos a partir, pues eso, del azúcar que añade el fabricante. Y las calorías, pues otro tanto de lo mismo. No es lo mismo obtener 100 calorías a partir de un puñado de almendras que a partir de una loncha de bacon. Así que, bueno, pues la información nutricional es orientativa, pero no es determinante.
Tú has dicho que los productos salen, casi siempre, seguros del lugar en el que se producen. Pero claro, luego hacen un recorrido importante, ya sea para casa, para ir a casa, o a los restaurantes o a las tiendas, ¿no? Hay una parte que es esa higiene de los productos, una parte importantísima. Muchos de los desastres ocurren en casa, ¿no? Sí. Por una mala higiene. Durante el COVID nos volvimos locos con el ozono y todas estas cosas, pero no sé si limpiamos bien, no limpiamos bien. Hay productos que tú dices que no hay que limpiar, como por ejemplo el pollo. Uh-huh. Así es. Sí, tenía yo la esperanza de que la pandemia dejara algo bueno, eso que se decía, saldremos mejores, sí, pero... Y no. Pensé yo, ingenuo de mí, igual con esta preocupación por la inocuidad, pues nos queda el hábito de lavarnos las manos más habitualmente, de hacer todas estas cosas, pero no, allí nos pasamos de frenada porque con el miedo mucha gente desinfectaba los alimentos, cosa que no era tampoco necesario porque era un virus respiratorio. Y bueno, pues ahora estamos como al principio, vamos, que... Un poco guarros. Bueno, más que guarros, muchas veces es descuidados por falta de conocimientos o por hábitos que hemos aprendido y que no son correctos. Y porque muchas veces también interpretamos que la responsabilidad recae únicamente en quien produce el alimento y que nosotros ya lo que hagamos en casa, pues eso no tiene repercusión. Pero claro, también tenemos responsabilidad sobre la inocuidad de los alimentos. Lo que hagamos en casa es importante. Y aquí debemos tener en cuenta sobre todo 4 cosas. La primera es la limpieza. Es muy importante pues, lavarnos las manos, por ejemplo, antes de manipular alimentos y también mientras los manipulamos. Si tocamos carne cruda, por ejemplo, pues nos lavamos las manos después, aunque sigamos cocinando. La limpieza de los utensilios también. En el caso de lavar, pues no hay que pasarse con ciertos alimentos. Es verdad que no se debe lavar el pollo crudo, por ejemplo, porque puede contener bacterias en la superficie y las salpicaduras pueden esparcer esas bacterias por toda la cocina. Los huevos tampoco se recomienda lavar, por ejemplo. También otra... Pero una cosa son los huevos del súper y otra cosa son esos huevos... los caseros, frescos. digamos, sí. Claro. Es verdad que esos huevos caseros muchas veces vienen muy sucios, contaminados con heces, con tierra, con barro, con plumas. Aquí lo que se recomienda pues, es limpiar con un papel de cocina y si queremos lavar, solo hacerlo antes de cocinarlos, justo antes de cocinarlos, no antes de meterlos en el frigorífico, porque cuando lavamos, bueno, el huevo tiene una membrana por fuera que protege el interior. La cáscara del huevo es porosa y si quitamos esa membrana, pues los microorganismos patógenos pueden entrar a través de los poros de la cáscara y contaminar el huevo. Por eso se recomienda no lavarlos o si los queremos lavar, hacerlo justo antes de cocinarlos. Y es verdad que si son de máxima calidad pueden estar fuera de la nevera, porque a mí me molesta mucho ver los huevos fuera de la nevera. Pueden estar fuera de la nevera, pero se recomienda meterlos dentro porque duran más tiempo, se conservan mejor. Las bajas temperaturas pues ralentizan las reacciones de deterioro, las reacciones bioquímicas, la pérdida de agua en los huevos también y el desarrollo de patógenos. Pueden estar fuera de la nevera, pero mejor dentro. Y sobre todo, una cosa que pregunta mucha gente es ¿por qué están en los supermercados fuera de la nevera y luego se recomienda meterlos en el frigorífico en casa? Pues porque lo que se recomienda sobre todo es evitar los cambios bruscos de temperatura. Si estuvieran refrigerados en el supermercado, al comprarlos y llevarlos para casa, el cambio de temperatura haría que el agua, la humedad del ambiente se condensara sobre la cáscara y eso favorece el desarrollo de patógenos. Entonces, para que no sufran ese cambio brusco de temperatura, de frío a calor y luego otra vez frío, y evitar esa condensación, pues se mantienen a temperatura ambiente en los comercios y luego se recomienda refrigerar en casa. Que si no refrigeramos tampoco pasa nada, pero bueno, es lo más adecuado y además durarán más tiempo los huevos. La primera cosa que decíamos era, son 4 cosas, 4 recomendaciones para mantener la inocuidad alimentaria en casa. Lavar. La segunda sería separar los alimentos sucios de los que ya están limpios para consumir. Por ejemplo, pues no pasar el pollo crudo por encima de una ensalada. A lo mejor gotea y contaminamos la ensalada. Entonces, separar el pollo crudo de esa ensalada ya lista para consumir. La tercera recomendación sería refrigerar adecuadamente los alimentos perecederos. Pues, por ejemplo, ese pollo crudo deberíamos mantenerlo en frío.
Y la cuarta recomendación sería calentar suficientemente o cocinar suficientemente. Pues si hablamos de pollo, cocinarlo hasta que esté bien hecho por dentro. Si hablamos de huevos, cocinarlos hasta que estén cuajados y todas estas cosas. Y lo de recalentar, por lo mismo, recalentar hasta una temperatura suficiente, que son, bueno, que claro, tampoco vamos a estar con el termómetro, pero bueno, que esté bien caliente por dentro. Que esté bien caliente. Vaya. Y antes de acabar, me gustaría pasar un momento por el restaurante para saber qué exigencias tienen las personas que manipulan los alimentos en el restaurante. En un congreso gastronómico hace poco se comentaba que el gorro, aquel del cocinero, no es obligatorio. Yo no sé si es obligatorio o no es obligatorio, pero también de los guantes de látex se dijo que muy bien y que muy mal. A mí hay una cosa que me inquieta también, que son, por ejemplo, las uñas largas. ¿No? A veces las uñas muy largas y esmaltadas no es lo que hay, no. No sé qué exigencias hay cómo está este terreno. Pues aquí lo primero que hay, bueno, depende primero del tamaño del restaurante, del número de personas o del ámbito en el que trabaje. No es lo mismo un comedor colectivo de una universidad, por ejemplo, que un restaurante pequeño en un barrio. Las exigencias, lógicamente, son mayores para un comedor de colectividades que para, por ejemplo, una residencia de ancianos que en un restaurante pequeño. Pero bueno, en general lo que se exige es pues una serie de prerequisitos, que es lo que hablaba antes, de establecer unas condiciones que favorezcan o que hagan posible la manipulación segura de los alimentos, es decir, que las instalaciones estén en buen estado, que haya un plan de gestión de residuos, por ejemplo, quién saca la basura, dónde se almacena la basura, un plan de limpieza y desinfección, dónde se guardan los productos de limpieza, qué productos de limpieza se utilizan, quién realiza esa limpieza, con qué frecuencia, de qué forma se hace esa limpieza. Pues es una serie de requisitos que ponen las condiciones necesarias para que ahí se manipulen los alimentos de forma segura. Y dentro de esos requisitos también está la formación de los manipuladores, lo que tradicionalmente se ha llamado el carnet de manipulador de alimentos, que hoy ya no existe como tal. Hoy lo que existe es una formación que debe ser continuada, es decir, debe estar actualizada, y deben recibirla pues todas las personas que manipulan alimentos en un restaurante. Problema, pues que, claro, el sector de la hostelería está como está, hay personas que van y vienen y muchas veces carecen de esa formación suficiente. ¿Qué entra dentro de esa formación? Pues cuestiones muy básicas como las que acabamos de comentar, pues que, por ejemplo, los cuchillos tienen que estar limpios, que si se te cae una pechuga de pollo al suelo no la puedes volver a poner en el plato, es decir, cosas muy básicas. Y luego también unas cuestiones que tienen que ver pues, con los hábitos de higiene de las personas que manipulan los alimentos. Y aquí entraría, pues, por ejemplo, no fumar mientras se manipulan alimentos, no mascar chicle, no comer, no llevar joyas, no llevar las uñas largas ni pintadas, no llevar maquillaje, llevar el cabello tapado. No hace falta que sea un gorro típico de cocinero, pero sí una redecilla, por ejemplo. ¿Qué más me preguntabas antes? Un poco, bueno, en general, pues ¿cuáles eran? Pero bueno, los guantes. Los guantes, eso es claro, delicado, ¿no? Lo de los guantes, lo que hacen... La pandemia se dijo de todo, guantes claro, sí, luego guantes no. Lo que hacen los guantes es crearnos una falsa sensación de seguridad. Es decir, hay personas que piensan que por llevar guantes ya pueden tocar cualquier cosa. Y entonces, pues si están en la caja primero manipulando el dinero, luego a lo mejor van al baño con los guantes, que eso lo he visto yo. Cocineros con los guantes en el baño. Mal, muy mal. Entonces, pues hay personas que piensan que con ponerse guantes ya lo tienen todo hecho. Y los guantes, pues yo los tiraría a la basura. Lo que se recomienda es higiene, y la higiene pues es mucho mejor lavarse las manos con frecuencia que llevar guantes durante todo el día. Que se pueden utilizar guantes, pero si los utilizamos hay que desecharlos con frecuencia. Es decir, si estamos manipulando pollo crudo, pues nos quitamos los guantes después de manipularlo y lo tiramos a la basura y nos ponemos otros. Es mucho más práctico lavarse las manos con frecuencia. Así que bueno, pues eso es
lo que esto aplicaba también para la pandemia. Hemos avanzado mucho de todas maneras porque en general este es un país en que los restaurantes, la inmensa mayoría de restaurantes son espacios muy limpios, donde se dedica muchísimo tiempo a limpiar escrupulosamente, son casi como laboratorios por esa conciencia, ¿no? de la fragilidad y el peligro que hay. Sí, se puede ver, si echamos la vista atrás, recordaremos pues en los años 80, por ejemplo, que había brotes de salmonelosis todos los veranos en bodas, bautizos, comuniones, y eso ya no ocurre porque afortunadamente pues la legislación ha avanzado mucho. También la concienciación y los conocimientos, en este caso de las personas que se dedican a la hostelería. Y bueno, pues hay casos, claro, hay casos y casos. Hay gente que se queja de, pues todavía el otro día fui a un bar y estaba aquello desastroso. Hombre, sí, hay casos, pero afortunadamente hemos avanzado muchísimo. Una pista importante que siempre me preguntan es vigilar cómo están los baños, el estado de los baños, el estado de higiene nos puede dar una pista de cómo está la cocina también. Y bueno, pues en general vamos avanzando hacia un buen camino. La seguridad alimentaria en todos los ámbitos está a años luz de lo que había hace 40 años. Y bueno, lo digo porque muchas veces cuando hablamos del pasado pensamos que antes todo era siempre mejor y que somos qué bonito nostálgicos, era. Somos pero nostálgicos. Es verdad. Yo el primero, ¿eh? Y Miguel Ángel, y que no desaparezcan los bares y las casas de comida y los restaurantes, porque al final son espacios también de socialización. Por supuesto, eso es importantísimo y lo entiende muy bien las personas que son de pueblo o que han vivido en un pueblo, porque el bar es el centro social. Y un pueblo sin bar, pues queda cojo. Más allá de la mala fama que puedan tener los bares porque se consumen bebidas alcohólicas o lo que sea, pues son espacios de socialización, por supuesto, y muy necesarios. Y bueno, pues ya digo, cuando echamos la vista atrás, pues deberíamos quedarnos con lo bueno y tratar de evitar lo malo, que también lo había. Y bueno, pues en esto estamos, tratando de avanzar hacia adelante. Poquito a poco. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido de verdad un placer y una conversación muy nutritiva para aprender muchas cosas de alguien en un momento en que tenemos tanta sobreinformación, a veces buena, a veces muy mala. Da gusto escuchar a alguien con conocimiento que nos has nutrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer. Encantado. Un placer. Gracias.